Grabar. Ok, vamos a empezar a grabar. Alguien me está diciendo para que quede ahí. Ok, muy bien, ya empezamos a grabar. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la imagen es una iglesia como cualquiera de nuestras iglesias, pero hay algo que en esta cuarentena nos hemos dado cuenta, que cuando nosotros hablamos de iglesia, realmente eh, hemos aprendido o recordado que no estamos hablando precisamente de la estructura, sino que una iglesia, más allá de los muros que la componen, no es el templo, sino que obviamente son las personas que la componen. Nos hemos dado cuenta que en esta cuarentena, pues, si bien los templos han pasado a segundo plano a raíz de los contagios que tenemos el riesgo de tener, cada uno de nosotros en nuestros hogares hemos elevado un lugar de adoración. Y esto nos ayuda a recordar que lo más importante en una congregación no es el edificio, y no por no ser lo más importante hay que descuidarlo, pero sí es importante saber que el edificio solamente cumple una función, pero que lo más importante en cualquier congregación obviamente son las personas. Ahora, teniendo esto presente, que la iglesia no es el templo, no es la construcción, no es el edificio, sino que somos cada uno de los que de ella hacemos parte, hay una pregunta que es la pregunta que vamos a empezar a desarrollar en esta oportunidad, y es cómo la iglesia debe crecer. Cuando hablamos de crecimiento de iglesia, ese crecimiento interno de la iglesia, sin lugar a dudas sería ilógico que nos estuviéramos refiriendo al templo, aunque pudiera dar cierta aplicación a esto, pero cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, técnicamente, queridos hermanos, estamos hablando del incremento de miembros en nuestras congregaciones. Eh, si usted recuerda cómo inició su iglesia hace 10, 15, 20 años atrás, lo más natural es que su iglesia en esa época eh, tuvo menos miembros que en la actualidad. Y es porque naturalmente la iglesia, Dios la diseñó para que creciera. Pero yo quiero tener este seminario con el propósito de empezar a analizar por qué algunas iglesias no crecen como debieran, o si realmente estamos teniendo algún tipo de crecimiento. En algunas de las congregaciones antes de la cuarentena en la que tuvimos la oportunidad de tener los primeros seminarios, hablamos del crecimiento desde un punto de vista bastante natural, biológico, pudiéramos hablar hasta del campo, ¿verdad? Agrícola, por así decirlo. En esta oportunidad vamos a hablar ya un poco más de los asuntos numéricos. Ustedes pueden ver ahí en la imagen un grupito de personas. Supongamos que ese grupito de personas que usted ve ahí en la imagen es su congregación. Son los miembros de su iglesia. Usted va a encontrar que según las estadísticas que han hecho muchos estudiosos de crecimiento, no todos no todo crecimiento de la iglesia se debe a la misma causa. Es decir, no todos llegamos a la iglesia de la misma manera o de la misma forma. Digo esto porque para nosotros saber cómo crece la iglesia, lo primero que debemos entender es que cómo se puede dar ese crecimiento y entender que no todos llegan de la misma forma. Esto es un asunto muy importante porque a veces se pasa por alto y nuestros métodos de evangelismo en algunas ocasiones, o la gran mayoría, utilizamos el mismo método para que haya crecimiento, cuando en realidad no se puede hacer esto siempre porque no todos llegamos a la iglesia de la misma forma. Ahora, quiero explicar lo que estoy diciendo, ya dándole avance aquí a la presentación. Según los estudiosos, el crecimiento en la iglesia, se dice que cerca de un 40% del crecimiento que tiene una iglesia o del incremento de miembros que tiene una iglesia común y corriente, el 40% ese crecimiento se le llama crecimiento generacional. ¿Y a qué nos referimos con el crecimiento generacional? Nos referimos a ese crecimiento que una iglesia tiene porque los hermanos que la componen empiezan a reproducirse. Técnicamente estamos hablando de los hijos de los hermanos. Es decir, si su iglesia antes tenía 10 miembros, y esos 10 miembros al pasar el tiempo empezaron a casarse, empezaron a tener familia, por ende tuvieron hijos, y al pasar otros 10 años más, entonces ya esos 10 miembros, nada más por tener hijos,
nada más por sus nietos, nada más por el crecimiento dado por la misma familia, puede llegar hasta duplicarse o triplicarse, según algunos datos. Pero la media general es que el crecimiento de una iglesia, normalmente el 40% de ese crecimiento se debe al crecimiento generacional. Es decir, la iglesia no tiene que ir a ganar nuevas almas afuera, sino que de sus propios hijos, de sus propios nietos, de sus propios sobrinos, empieza a haber un crecimiento. Ahora, hay un segundo grupo, que es el que sigue aquí en la pirámide, un poco más pequeño, que es el del 30%. Este 30% de personas que componen nuestra iglesia son aquellos que ganamos, que traemos de afuera de la iglesia, pero que los traemos gracias a un contacto personal. Y noten que es un número bastante grande, 30% es un número considerable. Son aquellas personas que ganamos en una campaña, que ganamos en un estudio bíblico, que ganamos de alguna manera con el trabajo de los grupos pequeños, de las parejas misioneras. Son las personas que ganamos frente a frente en sus hogares, en sus casas, trayéndolos a la iglesia, que llegan a los pies de Cristo Jesús por el contacto que han tenido con nosotros, los hijos de Dios. Entonces, si usted va sumando el 40% generacional más el 30% que se tiene por contacto personal, ya va sumando aproximadamente un 70%. Y estoy dando aproximaciones porque en las estadísticas de las cuales saqué estos datos, habla de 28 punto no sé qué, 29 punto no sé qué, pero para no ser tan estrictos, estamos redondeando las cifras a números cerrados. Y un siguiente grupo, y es el 20% del crecimiento que puede tener una iglesia, y vamos a colocarle ya de alguna forma un lapso de tiempo, vamos a ponerle un año. Una iglesia puede tener en un año un crecimiento que el 40% va a ser generacional, el 30% va a ser por contacto personal, pero ahora sí un grupo un poco más pequeño, y es el del 20% que se refiere a rebautismos. Miren, de cada 10 bautismos que hay en una iglesia, normalmente 2 de ellos, o sea, el 20%, 2 de ellos son de personas que alguna vez fueron adventistas y que están regresando. Si vamos sumando esto, ya tenemos un 90%. Hay un grupo pequeño, hay un grupito pequeño de personas que incrementan el crecimiento de la iglesia, y son aquellas personas que llegan a nuestras iglesias por iniciativa propia. O sea, no hubo un contacto personal, no hubo un grupo pequeño de por medio, la persona llegó solita. En otras palabras, el Señor la trajo sin necesidad de una intervención propia de los hermanos. Entonces, para repasar hasta dónde hemos llegado, y algunos hermanos que acaban de llegar, para repasar lo que hemos dicho hasta el momento, voy a hacer más puntual. Dijimos, la pregunta que estamos, respondiendo es ¿cómo crece la iglesia? Y estamos analizando el crecimiento que tiene una iglesia normalmente. Para ser más específicos, el número de bautismos o personas que ingresan, sea por bautismo o por profesión de fe, que llenan nuestras iglesias cada año. Dicen las estadísticas que un 40%, ese crecimiento se da naturalmente, generacionalmente. Los hijos de los que ya son adventistas son adoctrinados, son educados en la fe y van incrementando el número de miembros de la iglesia. Dijimos que un 30% es por el contacto personal. Hablamos de parejas misioneras, de grupos pequeños, de la amistad, de oportunidades que tenemos de servicio en la comunidad. Entonces, ese contacto personal con la comunidad, con los vecinos, permite que la iglesia crezca un 30%, o del crecimiento que hay un 30% es como resultado de ese trabajo. También hablamos que del total de bautismos que puede haber una iglesia, normalmente el 20% de esos bautismos, 2 de cada 10, son de personas que alguna vez pertenecieron a la iglesia, pero que ahora están regresando. Por eso es que es normal que en una campaña siempre tengamos 1 o 2 rebautismos de personas que alguna vez estuvieron en la fe, pero que se retiraron por X o Y causa. Y un grupo muy pequeño es el grupo más reducido, es el grupo que llega por iniciativa propia, y muchas personas tienen conocimiento de nuestra iglesia, no por el contacto con alguno de los hermanos, sino porque de pronto colocaron el canal adventista, sea en la internet o en su televisión o en el cable, y conocieron de la iglesia adventista y conocieron un templo y llegaron solitos. Iniciativa propia. Dice que el 10, es más, en las estadísticas habla de menos del 10% de las personas que llegan a nuestra iglesia
llegan a causa de los medios, las redes sociales, la correspondencia, las emisoras de radio o la literatura. Ahora, es importante, queridos hermanos, que nosotros analicemos rápidamente esto. Yo me estoy dirigiendo principalmente a los líderes de obra misionera de cada congregación. Y si tú te conectaste en esta noche es porque considero que tienes el deseo de saber cómo trabajar, cómo lograr un crecimiento dentro de tu congregación. Y es necesario que analices esta tabla que estamos, o estas imágenes que aquí estamos teniendo. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros como iglesia analizamos esto, nos damos cuenta rápidamente que el mayor número de personas que están llegando a nuestras iglesias, sacando a un lado lo generacional, son las personas por contacto personal. Es decir, que ahí es donde hay mejores resultados. Quiere decir esto que nosotros tenemos que enfatizar mucho nuestro trabajo de grupos pequeños, estudios bíblicos, parejas misioneras, porque son los que aportan la mayor cantidad de personas. Pastor, pero ahí usted habla del generacional, pero el generacional que es mayor, el del 40%, lo estoy ignorando porque ese viene naturalmente. No hay que forzarlo, sencillamente, y discúlpeme por tomar el pelo, voy a lanzar esta expresión, solamente hay que decirle a las familias, reproduzcanse, ¿sí? Se da un poco más fácil. El contacto personal es el que mayor número de personas nos da. Digo esto, queridos hermanos, amigos que nos están acompañando, porque a veces nos dedicamos a ese 10%. Entonces, uno escucha hermanos bien intencionados y yo sé que hay que hacerlo porque precisamente ahí está también en la diapositiva, lo hemos colocado. Hay personas que solamente dicen, bueno, yo estoy predicando porque yo estoy por mi WhatsApp mandando mensajes. Y está bien, eso corresponde, pero recuerda que de 10 personas, por ahí estarás alcanzando, si acaso, a una persona. Tienes que, el trabajo misionero, nosotros tenemos que empezar a entenderlo como un asunto muy integral, en el que tenemos que alcanzar a las personas por contacto personal, en el que tenemos que ir a buscar a aquellos que hoy ya no nos están acompañando en la iglesia y sin lugar a dudas tenemos que implementar todos los medios audiovisuales que la tecnología hoy nos brinda. Entonces, miren, cada grupo que hemos hablado, hermanos, representa un desafío. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los chicos que nacen en la iglesia, que se da ese crecimiento generacional, esos chicos que nacen en la iglesia y que constituyen el 40% de nuestro crecimiento, ese grupo tiene desafíos para la iglesia, porque uno de los desafíos, y aquí lo voy a mostrar en la diapositiva, es retenerlos. Yo soy nacido en la iglesia y creo que muchos de los que están aquí también lo son. Nacieron desde muy pequeños en la iglesia y yo qué día me estaba poniendo a sacar cuentas de los jóvenes que en mi niñez estuvieron conmigo en mi iglesia natal. Me puse a sacar cuentas cuántos de ellos hoy no están en la iglesia y me di cuenta que por lo menos casi un 70% de ellos que nacieron en la iglesia hoy no están en la iglesia. Entonces, uno de los grandes desafíos para que haya crecimiento en nuestras congregaciones es que estos cuatro grupos, ese crecimiento que tenemos a raíz de estos cuatro grupos, no los perdamos. Que ese 40% de crecimiento no los perdamos, porque las estadísticas nos están diciendo que nuestros jóvenes que nacen en la iglesia a la edad de 16, 17 y 18 años los estamos perdiendo. Muchos de nuestros niños que nacen en la iglesia, nacidos, que hicieron parte de la clase de cuna, de primario, de infantes, de menores, apenas pisan los 16, 18, 19 años, entran a la universidad, la iglesia los pierde. Entonces eso viene siendo entonces un decrecimiento. Así que el desafío con el primer grupo es retenerlos. Y ustedes pueden ir tomando nota en sus casas. ¿Cómo retener a estos muchachos para que el crecimiento de la iglesia no mengüe? El segundo grupo es el grupo del contacto personal. Y bueno, aquí el desafío es discipularlos bien. Porque estas personas, en este grupo estamos hablando de personas de afuera de la iglesia. Y al ser personas de afuera de la iglesia, no están naturalizadas con nuestra liturgia, con nuestro lenguaje, con nuestras prácticas. Apenas van a estar aprendiendo las doctrinas. Es decir, estamos
tratando con un grupo de personas que entran nuevo a la iglesia, que traen muchas cosas del mundo porque se formaron en el mundo, se criaron en el mundo, ahora hacen parte de la iglesia y vienen con el deseo de servir a Jesús, pero tienen que desculturizarse. Traen una cultura que es la que el mundo normalmente ofrece, ahora tienen que asumir una cultura cristiana, adventista, también para ser un poco más específico, y entonces el desafío aquí es discipularlos bien, porque si no logramos discipularlos bien, se genera en ellos una confusión, se genera en ellos una frustración y terminamos también perdiéndolos y deja obviamente nuestra iglesia de crecer. Ahora, el siguiente grupo, un poco más pequeño, que hablamos del rebautismo, o de aquellas personas que en algún momento desertan, pues el plan es irlos a buscar. La iglesia a nivel de unión, de división, ha desarrollado muchos programas, ustedes los conocen, en sus iglesias lo han hecho, por ejemplo, la silla vacía, ¿sí? Fue muy famoso por muchos años y ha venido siendo reemplazado en los años más recientes por otros programas, pero la iglesia tiene un problema y nosotros como líderes hemos tenido un error, y es que aquellas personas que hicieron parte de la iglesia y que nos abandonaron, pues renunciamos rápidamente a ellos. En este tercer grupo, el desafío para incrementar el crecimiento, para que nuestras iglesias sigan creciendo, para que la obra de Dios siga avanzando y la razón máxima para que más personas sean salvas, pues la tarea de nosotros es irlos a buscar. Mira, en este grupo, aunque pequeño, hay muchas personas que hoy no están en la iglesia porque tuvieron un problema con alguno del primer grupo. Cuando alguna dificultad, algún problema, alguna discordia, algún malentendido. Bueno, normalmente la gran parte de la deserción que tenemos dentro de nuestras congregaciones se debe a dificultades, problemas personales de estas personas con el resto de la congregación o con los que ya estaban. Entonces se resienten, se van, no regresan, y nosotros debiéramos por lo menos agotar nuestra responsabilidad yéndolos a buscar, invitándolos nuevamente. Yo creo que alguno de ustedes ha tenido la siguiente experiencia que les voy a contar. En algún momento fui donde una señora que ella había asistido por lo menos 2 meses a la iglesia, recién bautizada. Esta dama, por alguna dificultad que tuvo, algo que le dolió, porque pudiéramos decirlo así, en la iglesia donde estaba, dejó de asistir, se resintió. No, obviamente no estoy justificando, solamente estoy explicando lo que sucedió. Dejó de asistir, estaba recién bautizada y se dolió mucho porque una hermana de la parte generacional de años en la iglesia lanzó la siguiente expresión: bueno, si ella no regresa es porque estaba emocionada, porque no estaba realmente convertida, porque no ama a Jesús. El que quiere ser salvo se queda en la iglesia y el que no, pues váyase. Cuando esta hermana escuchó esa expresión de una hermana de años en la iglesia, eso le dolió, y aunque ella pensaba regresar, luego de escuchar esa expresión de una de las hermanas líderes de la iglesia local, pues se resintió y dejó de asistir. Le sumo a esto, cuando yo hablé con ella en esa ocasión, le sumo a esto que la hermana dijo: mire, pastor, aquí nunca más nadie vino a tocar la puerta, ni siquiera a decir por qué había dejado de asistir. Entonces, en este tercer grupo, nosotros podemos incrementar el crecimiento de nuestras iglesias yéndolos a buscar. Por eso que la iglesia ha estado implementando estos programas de rescate y que nosotros como iglesia local debemos hacer parte. Aquí hay bastante trabajo que hacer. Entonces retomemos. Estamos hablando de crecimiento generacional. El desafío es retenerlos y que cuando nuestros jóvenes tomen edad no se nos vayan de la iglesia. El grupo de contacto personal, el crecimiento que se da por contacto personal, el desafío ahí es hacer un buen discipulado con los que llegan, que vienen del mundo. En el tercer grupo hablamos de rebautismo. Hablamos de esas personas que llegan a nuestra iglesia, que hacen parte del crecimiento, pero que ya alguna vez estuvieron, entonces están regresando. El desafío es irlos a buscar. Quizás algunos nunca van a regresar, pero
en el nombre del Señor, cuando uno hace esta tarea, uno se da cuenta rápidamente que hay muchos que regresan. Solamente es irlos a buscar. Ellos nada más están esperando que toquemos la puerta y que les invitemos a una segunda oportunidad. Y el último grupo es el grupo más pequeño que le aporta al crecimiento normal de una iglesia, que son aquellas personas que llegan por iniciativa propia, y estábamos hablando de las redes sociales, del internet y todo esto. Entonces el desafío que nosotros tenemos como iglesia es implementar esos métodos de alcance. Y digo que es un desafío, por lo menos aquí en Colombia, por lo menos hablando de nuestra región, porque todavía estamos en pañales en asuntos de tener una emisora, no tenemos una emisora, no tenemos, digamos, un canal de televisión local, y tenemos muchas cosas que hacer en esta área en la cual pudiéramos nosotros agregarle ese 10% de crecimiento a nuestras iglesias si tan solo pudiéramos alcanzarlos con una emisora, con un canal de televisión, por colocar dos ejemplos. Las redes sociales, ya lo mencioné. ¿Cuál es nuestro desafío? Implementarlo bien. Miren, nuestra iglesia en la Unión Colombiana del Norte está implementando capacitaciones en esta área. Recientemente, en esta semana, hubo una, pero se está haciendo así porque el grueso de la iglesia no estamos haciéndolo bien. Necesitamos capacitarnos en esta área para poderlo implementar de manera correcta. Cómo alcanzar personas por las redes sociales. Y voy a hablar algo muy puntual. Si yo en mis redes sociales estoy constantemente publicando todo tipo de contenido que quizás no son del todo contenidos cristianos, cuando yo vaya a publicar algo referente a Cristo Jesús, no voy a generar credibilidad. Entonces, ese mal manejo de las redes sociales está afectando inclusive el evangelismo por las redes sociales, porque en nuestras redes sociales estamos publicando todo tipo de cosas. Y luego cuando vamos a hablar de Jesús, no nos creen, porque nuestro precedente no es el mejor, no es el más correcto. El canal adventista no lo tenemos en todos los cables locales de los municipios, pero, pero se puede bajar la señal, se puede gestionar el decodificador, etcétera. Ojalá cada uno de nosotros pudiera en su municipio gestionar el hecho de bajar la señal, por ejemplo, de 3ABN. En el distrito donde estuve hace un poco tiempo atrás, lo hicimos así en algunos municipios, compramos el decodificador, hablamos, bueno, se le dice allá parabólica, hablamos con el encargado de la parabólica del municipio y se bajó la señal y se compartía, por lo menos en el municipio donde está. Esto se puede gestionar, pero hay que hacer la vuelta. ¿Para qué? Para llegarle a ese pequeño grupito que llega a nuestra iglesia por iniciativa propia. Desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su hogar pueden conocer la verdad. Y obviamente radio, también hay muchas opciones, pero no las tenemos al aire, las tenemos vía internet. Así que también hay maneras, pudiera yo dedicarle buenos minutos de la conversación a este tema, pero será contenido de un próximo seminario más adelante. Por lo pronto, los 4 desafíos, queridos hermanos que nos están acompañando en esta transmisión, es implementar, buscar, discipular y retener a las generaciones nuevas de adventistas. Ahí tenemos los 4 desafíos que ya hemos venido explicando. Sigamos. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pastor, listo. Bonito lo que usted dijo ahí. Eso es lo que hay que hacer. Pues es fácil para un orador decir lo que hay que hacer, pero pastor, aquí estamos reunidos en esta charla es buscando los cómo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque el cómo es de pronto, perdón, la parte más difícil de la fórmula. Así que, pues la idea que les quiero presentar no es algo que yo me he inventado, es sencillamente los principios que están en la palabra de nuestro Dios, que están en las escrituras y que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, recordárselos porque tengo la plena certeza de que ustedes los conocen o los han escuchado en algún momento, pero no está de más. Un día como hoy, aquí alguien me está pidiendo participar, vamos a compartir el espacio. La hermana Mireima y la hermana Naidud están pidiendo la palabra o me equivoco. Sí, pastor. La Sí. escuchamos, hermana. Pastor, en cuanto usted está hablando de las redes sociales,
parece mentira que este medio llegue a las personas. Uno a veces cree de que no lo leen, que no lo ven, ya. Pero anteriormente yo compartía una oración todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. Y hubo un momento en que me lesioné el brazo. Y uno de los chicos, estábamos en reunión de clubes, y uno de los chicos dijo, ay, y ahora no van a compartir la oración. Y nunca le dio me gusta a la oración, sino que simplemente la leen. Entonces, así sea un poquito de un pedacito de la Biblia en la mañana, compartir el matinal, ya lo hacen los grupos, pero a través del Facebook también, porque en nuestro Facebook tenemos nuestra familia, tenemos gente que no es de la iglesia, y poco a poco vamos dando a conocer la palabra de Dios. Entonces es como un reto, porque ahorita no tenemos radio como tal. Ya, las radios que tenemos son todas por internet, Nueva Esperanza, Radio Joven Adventista donde estoy yo, todas esas son así por internet. Y no todo el mundo tiene un internet como tal, pero el Facebook es gratuito. Muchas personas no pueden ver por el Facebook gratuito un video, pero compartir una lectura bíblica o algo que tiene que ver con nuestra iglesia, la gente va escuchando y la va leyendo y algo le va quedando, como decía, no me acuerdo cómo se llama el psicólogo de Soledad, que es de la iglesia, que es colportor, él dice, gota a gota se moldea una roca. Poquito a poco, algo les va quedando. Así es. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien está pidiendo aquí la palabra? ¿Quién es? Ok. Creo que ese quien es Galaxy J5, me imagino que no es Luis. Mano Luis, ¿es usted? Yo vi a la hermana Mireima. Sí, pero yo no. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Yo la pedí también. Ok, lo escuchamos, hermano, rápidamente. Bueno, mi hermano, muy buenas noches para usted, pastor, y el resto de colegas y hermanos de la iglesia. Inicialmente, cuando uno lo asignan para dirigir una iglesia, en el caso de nosotros los ancianos, encontramos diferentes situaciones donde cada uno de nosotros apenas nos vamos a enterar de lo que le deja el anciano anterior o el pastor le asigna a uno. Pero es difícil cuando encontramos una congregación donde tiene que arrancar, así como usted lo había manifestado, esas primeras personas que comienzan una iglesia, es decir, el templo. Bueno, la iglesia somos nosotros, ya usted lo manifestó y eso lo sabemos. De ahí parte la buena relación de uno como anciano con la iglesia, con la feligresía, para un buen trabajo. Y el trabajo parte de la buena relación de todos los hermanos para que así crezca aún mucho más la iglesia. Y conforme a las redes, por ahí escuché a la hermana Naidú hablando, las redes, yo tengo un grupo donde unos cursos míos de la policía, ellos me ingresaron, pero ellos mandan muchas cosas, mandan situaciones de la policía, mandan problemas, mandan una cantidad de cosas. Y yo todas las mañanas yo le aplicaba, les mandaba el mensaje, tanto que tengo un curso mío que es pensionado ya de la policía, pero él está en Estados Unidos y resulta que él acude a mí. Y una de las cosas donde él dice es que, Julio, curso, acudí a ti porque tú eres diferente a todos nosotros. Todo lo que tú muestras ahí en el grupo, todo lo que tú hablas, o sea, tú eres muy diferente a nosotros. O sea, que es importante lo que usted acaba de decir, que nosotros no debemos demostrar, aplicar o montar cosas que no son acordes a nuestra vida cristiana, para que cada persona que nos conozca a nosotros diga, hombre, esta persona es bastante diferente. Fíjese que le sirvió tanto que le presenté a mi esposa de un problema personal que tiene y se logró solucionar. Eso era todo, pastor. Ok, gracias, hermano Julio, por su participación. Entonces, al seguir con esta diapositiva, nos damos cuenta que pues la respuesta más sensata, gracias por las participaciones, Naidu también, es importante escuchar también los testimonios.
de las cosas que están haciendo. Pero bueno, retomando aquí, decíamos que, bueno, un buen misionero, un buen líder de ministerio personal, una iglesia con una cultura evangelizadora, debe estar pendiente del crecimiento propio, ¿no? Y el crecimiento se logra no solamente discipulando a los de afuera, sino que también se logra reteniendo a los de adentro, buscando a los que se fueron y entonces alcanzando por medio de las redes sociales aquellos que de otra forma quizás no pudiéramos alcanzar. Entonces, la solución o la idea que este servidor de pronto les propone es un asunto que es conocido, es bíblico, y lo resumo todo en una sola palabra y es la palabra proceso. ¿Por qué nosotros como iglesia hemos dejado de crecer? ¿Por qué nuestras iglesias muchas veces están teniendo un crecimiento minúsculo donde se pudiera tener un crecimiento mayor? Y no lo digo sencillamente por lograr un número, por lograr un blanco. No, no, no. Me refiero, y yo quiero aterrizar esta conversación dentro de un marco espiritual, dentro de un marco misional, porque lo que nosotros hacemos más que por un blanco, cualquier cosa de esa, o por un número, nosotros lo hacemos por cumplir la misión que Dios nos ha dejado. Y si esto es una realidad en nuestra experiencia cristiana, en la vida de cada uno de nosotros, pues nosotros debiéramos tratar de que nuestras iglesias crecieran, porque son almas que le arrebatamos al enemigo y que llevamos a los pies de Cristo. Y esta es una motivación que el Señor nos dio en la Escritura, que para lograrla de una manera eficaz tenemos que llevar o implementar un juicioso proceso de evangelismo. ¿Por qué nosotros dejamos de crecer? ¿Por qué nosotros perdemos a nuestros jóvenes? ¿Por qué nosotros no estamos alcanzando a muchas personas donde pudiéramos haberlas alcanzado? Precisamente porque no estamos llevando un proceso, porque nuestro evangelismo es muy intermitente, porque nuestro evangelismo es muy improvisado y nos hemos olvidado de que para hacer el evangelismo se necesita tener un proceso y se necesita ser juicioso. Por eso ahí en la diapositiva que ahora ustedes están viendo en sus pantallas, el evangelismo lo estamos presentando como un ciclo. Y ustedes pueden ver ahí un poquito, voy a acercarles, cuando hablamos de ciclo, la Biblia a nosotros nos habló en todo momento de un lenguaje agrícola como el primer seminario que les pude compartir. Y en esta oportunidad quiero que recordemos algunos principios de eso. Cuando nosotros vamos a hablar de evangelismo, tenemos que hablar del evangelismo de una manera cíclica, por ciclos. Y vamos a hablar de un lenguaje bastante de cosecha, de siembra, de cultivar, pero eso no me quiero adelantar porque es un tema más adelante. Por lo pronto quiero definir algunos términos para que ustedes lo tengan claro en sus mentes. Es un ciclo. Aquí está la definición, la pueden estar observando. Un ciclo es cierto periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar. Repito, un ciclo es cierto periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar. La pregunta que yo quiero que ustedes se vayan haciendo en sus corazones a continuación es si en su iglesia están llevando el evangelismo cíclicamente, es decir, ustedes están manejándolo por tiempos, ustedes lo están manejando cíclicamente, lo vuelven a empezar donde lo terminaron. Ahora miren el segundo párrafo que dice, también se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso de características periódicas y que se reiteran en un cierto orden. Es una definición de diccionario, así que es bastante técnica, pero voy a despejar un poco algunos conceptos para claridad de los que están escuchándonos. Cuando hablamos de un periodo temporal, este servidor les viene a presentar algo ahora en nuestro distrito en el que estamos llegando, Distrito Oriental de la zona sur de Barranquilla. Mi propuesta es que en la medida que vayamos avanzando, el plan es que tengamos ciclos de 4 meses. Ese sería el periodo temporal. Cada 4 meses estaríamos recogiendo una cosecha. Ahora, cuando hablamos de etapas, estamos hablando de 5 etapas, que son las 5 imágenes que vieron ahorita ustedes antes de acercar la diapositiva. 5 etapas que ya nosotros las conocemos: preparar el terreno, sembrar, cultivar,
cosechar y entonces guardar lo que se cosecha. Pero eso vamos a hablar adelante. Pero en esos 4 meses el plan es que esas etapas se cumplan para lograr un mejor o un buen discipulado, un trabajo de retención, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Discipulado. En ese periodo de tiempo, en esas etapas, se busca es discipular. Ahora, hablo de periódico o de periódicas porque se van a estar repitiendo 3 veces al año. De pronto, y me voy a adelantar a algo que normalmente me dicen en esta parte del seminario, bueno, pastor, sucede que 4 meses es muy corto. Es un periodo de tiempo muy corto para que una persona tenga un proceso de discipulado sano. Y yo le voy a decir, está usted en lo correcto. Es así, es un periodo muy corto, pero por eso hablo de cuando se llega a un ideal. Pero cuando tú haces un periodo cíclico de 4 meses, al año serían 3 veces. Entonces, la persona que en el primer ciclo no está lista, seguirá en el segundo ciclo su preparación. Y de pronto a los 8 meses todavía no está lista, entonces en el tercer ciclo, con la ayuda de Dios, estará listo. Entonces, el plan es que nosotros el trabajo de evangelismo lo organicemos de una manera correcta, porque a veces el trabajo de evangelismo lo estamos haciendo muy a la improvisación. El plan entonces es presentar 3 ciclos al año que la persona que lo inicia pueda, en la medida que va avanzando, llevar un proceso de discipulado cada vez más sano. De esto hablaremos en seminarios más adelante. Aquí solamente estoy dando cápsulas para que más adelante hablemos de estos asuntos. Cierto orden, bueno, se refiere a las actividades, de eso hablaremos más adelante. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las etapas de cada ciclo? Aquí está, número 1. Si la ven ahí, preparar. Y la imagen que se nota en esa imagen es la de un campo el cual se ara la tierra o se prepara. No sé cuántos campesinos podamos tener aquí conectados o que alguna vez estuvieron trabajando en el campo, pero el Señor utilizó este lenguaje en cada uno de los evangelios que tiene la Escritura. Y un buen campesino sabe que para antes de tirar la semilla tiene que despedregar el terreno, tiene que desmontar el terreno, tiene que preparar la tierra, tiene que abonar la tierra. Entonces, cuando nosotros llevamos esto al trabajo de evangelismo, pues es lo mismo. Nosotros antes de ir a compartir la semilla tenemos que preparar el terreno del corazón del oyente. Si nosotros nos volamos este paso, vamos a perder buena semilla. Si nosotros pasamos por alto este asunto tan importante que es el de la preparación, óigame, nosotros sin lugar a dudas perderemos tiempo, perderemos esfuerzo y nos vamos a frustrar. Por eso es que en estos momentos yo quiero, antes de pasar al siguiente, recalcar lo importante del primer paso y es preparar. Ahora vamos a hablar más adelante de él. El segundo es el de plantar y ya aquí vamos a ser un poco más específicos y a continuación lo vamos a hablar. El tercero va a ser el de cultivar. El cuarto va a ser el de cosechar y el quinto va a ser el de preservar, obviamente, lo que se ha cosechado. Algunos instructores bíblicos, disculpen que aquí tuve una interferencia en la pantalla. Algunos instructores bíblicos hablan del proceso de evangelismo de preparar el terreno, plantar, cultivar y cosechar y lo dejan hasta cosechar. Eso es un ciclo que está incompleto porque luego de que la semilla se cosecha, se tiene que guardar en graneros, como lo habla la Biblia, y hay que guardarlo bien porque si no se pierde en el granero. Y aquí en la parte de preservar, en su momento hablaremos de la deserción, del fenómeno de la deserción, que va a ser el tema del próximo seminario. Pero por lo pronto le presento las etapas de cualquier ciclo de evangelismo. Preparar el corazón, plantar la semilla de la verdad en el corazón del oyente, cultivar, que es seguir el proceso, seguir abonando para que esa semilla germine. Cuarto, esa persona tendrá que tomar una decisión por Jesús. Y la quinta es que esa persona no se nos vaya, se quede en nuestra iglesia y no haga parte de los rebautismos del futuro. Muy bien, ahora, cuando hablamos de preparación, ya les mencioné cómo nosotros preparamos el corazón de una persona. Y queridos hermanos, esto se nos está olvidando y por eso la iglesia lleva en los recientes años haciendo mucho énfasis en esto. Se nos está olvidando que el candidato que nosotros queremos llevar a los pies de Jesús, nosotros tenemos que ser amigos de ellos. Miren,
La gran mayoría de personas que entran a la iglesia entran es por un amigo. Y si usted quiere evangelizar a la gente sin primero brindarle la amistad, usted estará iniciando un proceso de evangelismo fracasado. Si usted quiere ser exitoso en la obra misionera en su iglesia, haga que la iglesia sepa ser amigos. Mire, en esto hay que hacer hasta seminarios de buenas costumbres, de civismo, porque a veces se nos olvida algunos asuntos tan elementales que dañan el resto del proceso sencillamente porque no pudimos saber establecer una amistad. Y la segunda parte de la preparación tiene que ver con actos de servicio. ¿Cuánto estamos nosotros sirviendo? A veces queremos que la gente venga a donde Jesús sin primero nosotros ser como Jesús. Y Jesús nos dio este ejemplo en la Biblia por todos lados, en los evangelios lo encontramos, que él antes de decirle a una persona, hey, sígueme, Jesús le servía, Jesús lo sanaba, Jesús de alguna manera suplía sus necesidades y luego era que iniciaba el proceso de discipulado. Así que número uno, recuerden queridos hermanos, la amistad y el servicio es el primer paso dentro de cualquier proceso de discipulado. Hay algunos que están pidiendo participar. Nokia 2, ¿quién será Nokia 2? Aquí me está apareciendo así, no me aparece el nombre. Damos la oportunidad para hacer una intervención corta para que el tiempo nos rinda. Buenas noches, ¿me escucha, Pastor? Sí, fuerte y claro, pero no sé quién eres. Over Conde, Pastor, Over Conde. Hola, Qué pena. Over. Dentro de rapidez ahí. Bienvenido, Over. Gracias, Pastor. Sí, el proceso es muy bueno y la planificación muy buena. Hay que hacer la evaluación, pero hay algo muy importante que no se nos debe olvidar, y es la autoevaluación. ¿Qué tan preparado estoy yo para ir al campo? Yo recuerdo que mi tío cogía para ir al monte, como decía usted ahorita, los campesinos, él cogía sus sombrero volteado para el machete bien afilado, la lima para que en medio del corte que iba a hacer, si de pronto el machete fallaba sobre el filo, podría ir a afilar su machete. Algo que le decían el cóncolo donde llevaba el agua, que era hecho de totumo, una figura muy maravillosa en la antigüedad que salía, mucho antes que salían, no sé, hoy en día no salen, y se iba preparado, y de pronto lo llevamos al aspecto nuestro. ¿Qué tan preparado estoy yo? ¿Qué tan cierto o qué tan errado? ¿Será que yo estoy errado? ¿Será que yo estoy haciendo bien el trabajo? Es la autoevaluación primero, es el análisis que uno tiene que hacer. Entonces, nos vemos a la cara en un espejo, lo primero que se debe ver en nosotros los ancianos, y cometemos tanto. Estoy perdiendo el audio. Se fue el audio. Sí, se le fue el audio al hermano, lamentablemente. Bueno, vamos entonces a continuar. Ojalá el hermano pueda retomar el audio porque su aporte muy valioso lo que estaba diciendo el hermano. Sin lugar a dudas, el hermano lo recuperamos. Ahí me escucha. Ahí estoy. Sí, ahí lo estamos escuchando. Adelante, hermano. No, definitivamente lo perdimos. Ahí. Sí, hermano. Ahí me escuchan. Sí, hermano. Listo, gracias. Entonces, no sé por dónde quedé porque quedé hablando solo. Bueno, sí. Entonces, ¿qué tan preparado estoy yo? O sea, ¿qué tan cuando me miro al espejo estoy reflejando a Cristo? Si yo voy al espejo y se reflejo a Cristo, inmediatamente sé que estoy preparado. Soy un pecador o soy un santo en construcción, pero debo ser consciente porque, como le decía, hoy tanto nosotros cometemos errores, pastor. Yo me he dado cuenta, y quizás me decía un anciano también a mí, que tuvimos una conversación en cierta ocasión y está conectado, de saber, de pronto
de pronto él me decía, ¿tú crees que estás haciendo las cosas bien? Pero no, a veces uno se equivoca, y nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque a veces hacemos cosas tan pequeñas y queremos traer a otros erróneas, a veces hacemos cosas tan pequeñas erróneas que no agradan a Dios, pero pequeñas que a veces no lo notamos y queremos traer a otro. Es como dice el texto, ¿cómo puede un ciego llevar a otro ciego? Entonces ese mismo ciego va a traer las mismas costumbres, va a traer las costumbres del mundo, y quizás nosotros todavía hoy las tenemos. Nosotros tenemos que prepararnos y ser conscientes. Si de pronto no estoy sintiendo que estoy preparado, tengo que ir a Cristo y buscar la manera de esta capacitación, de capacitarme cada día a través de la luz de la Biblia, con mis hermanos, el estudio de la Biblia y todo esto. Entonces, a lo que yo me voy es eso, porque yo vuelvo y le digo, y que termino con esto, y es que vemos tantos errores hoy dentro de la iglesia, que quizás de pronto digo la palabra y no es el hecho. El hecho es corregirnos, ahora que estamos en estos seminarios, corregirnos y mirarnos a ver qué tan preparados estamos para preparar a otros. Ese es uno de los primeros métodos que debe haber en nuestra autoevaluación. Gracias por el aporte. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la charla para ir avanzando. Entonces decíamos que, gracias hermano por sus comentarios, decíamos que es importante dentro del proceso de evangelismo o dentro del evangelismo tener un proceso, y que este proceso por lo menos tenga estas 5 etapas que ustedes están viendo en pantalla y ya las mencionamos, y que una de ellas, la primera, tiene una vital importancia que a veces estamos pasando por alto. Nosotros a veces llegamos donde una persona, le tocamos la puerta, le llevamos literatura, le ofrecemos un estudio bíblico y hacemos el estudio bíblico tan áridamente, más interesados en que la persona trague la doctrina que le estoy diciendo y nos olvidamos de que esa persona es una persona y que tenemos que brindarle amistad y que tenemos que tratar con la persona y que tenemos que ganarnos su confianza, ganarnos su cariño. Ese primer paso, que es aquel de preparar el terreno, es muy importante. Y queridos hermanos, lo comparto con ustedes este punto y le estoy dando fuerte énfasis porque se está pasando mucho por alto en muchas de nuestras iglesias. El hermano decía algo muy interesante ahora, el hermano Over, y es que nosotros somos los primeros actores de la obra misionera. Tenemos que prepararnos, y esa preparación, sin lugar a duda, la mejor preparación se da en el campo de trabajo. Y lo primero que debemos de llevar al campo de trabajo es la disposición de hacer amigos antes, obviamente, de empezar el proceso de discipulado. O empezando el proceso de discipulado, tenemos que de entrada brindar una amistad. Y número 2, servir. El servicio quita prejuicios, el servicio quita tantas barreras que nosotros lo hemos desestimado y que tenemos que hacerlo. A mí me preocupa algo, y lo digo con el mayor respeto y con el mayor cuidado, pero los actos de servicio se han tornado propagandísticos. No sé si esa sería la expresión. A veces el servicio se ha convertido en mucho show, y yo creo que los actos de servicio debemos nuevamente volcarlos a la actitud que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Fueron personalizados. Muchos de ellos fueron en secreto. Muchos de ellos se hicieron dentro de una casa. Muchos de ellos se hicieron a una persona. Y yo creo que debiéramos tener presente que esta es la naturaleza del servicio. Cuando tú a una vecina le regalas, que sabe que está necesitada, le regalas un mercadito en tiempo de coronavirus, eso a veces yo me podría atrever a decir, eso es más efectivo que una campaña evangelística donde tú traigas a X predicador, porque es que ese acto de servicio está tocando el corazón de esa persona y está abriendo su disposición para escuchar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que regresar a un servicio así. Ahora, no quiero controvertir, porque sí, hay algunas actividades que hay que tomar evidencias para dar a los donantes el registro de las cosas que se hicieron de servicio, ok, pero que esa sea una parte del programa, pero que no sea el propósito del programa. Ahora, la segunda parte de este ciclo tiene que ver con el de plantar. Y cuando hablamos de plantar, pues nos estamos refiriendo específicamente al estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia dentro de un proceso discipulado, queridos hermanos,
debe tener algunas características y una de ellas es que el estudio de la Biblia no puede ser improvisado. Por eso es que nuestra iglesia ha tenido a bien desarrollar estudios bíblicos como la fe de Jesús, que son sencillos, pero que dan la oportunidad para hablar profundamente de doctrinas importantes. Y ahí es importante llevarlo de manera progresiva, de menos a más. Aprovecho, tengo un seminario también, o sea, de cada uno de estos aspectos tengo un seminario independiente, pero para dar algunas cápsulas de antemano, no es sano, no es sano cuando usted empieza un estudio bíblico hablando del espíritu de profecía. No es sano cuando usted empieza un estudio bíblico hablando del don de lengua. No es sano cuando usted empieza un estudio bíblico hablando del sábado. Debemos de ir de menos a más. Tenemos que ir dando primero el alimento suave para después pasar al alimento más duro y más duro, ¿ok? Entonces, es necesario que en esto seamos progresivos, de menos a más, de las verdades más sencillas a las más complejas. Por eso es tan importante seguir una línea progresiva como lo tiene la fe de Jesús, que va desde asuntos básicos como el estudio de la Biblia, la oración, hasta aspectos más profundos como el bautismo, la profecía, etc. Entonces, hay personas que dicen, no, pastor, yo estoy evangelizando a una persona. Bueno, y hermano, ¿qué está haciendo dentro de ese evangelismo? No, pastor, pues yo cuando me la encuentro, oro con la persona, o si no, nada más le doy servicio y le hago actos de servicio y soy buen amigo de esa persona. Ok, aquí es donde quiero entrar también a poner la balanza en equilibrio. Cuando usted solamente lleva años sirviendo y brindando amistad, pues el proceso también se vuelve incompleto porque hay que seguir el proceso y el proceso involucra que se siembre la palabra de Dios, que se siembre la Biblia, que usted empiece a enseñarle la escritura a la persona. Si usted no hace esto, su proceso de evangelismo está incompleto. Entonces, de los actos de servicio, de los actos de amistad, uno tiene que pasar al estudio de la Biblia. No, yo solamente cuando me lo encuentro le doy una literatura y ya. Ok, usted está haciendo actos de evangelismo, parte de evangelismo, pero recuerde que un buen evangelismo es el que se hace enmarcado dentro de un proceso y no de manera intermitente. Entonces, luego de usted estar teniendo una amistad, de brindar el servicio, pues usted debe seguir avanzando a compartir la Biblia de manera metódica, de manera organizada, de manera progresiva con esa persona. Sin lugar a dudas, si usted hace esto así, va a ir avanzando. El hermano Nando, antes de pasar al siguiente, creo que estaba pidiendo ahorita una participación. Hermano Nando. Sí, pastor. Sí, pastor, sí. ¿Cómo vamos? Buenas noches a todos. Pastor, en referencia al estudio de la Biblia, y lo conversaba con directores del Ministerio de Personal, amigos, todo plan lleva un punto estratégico. Y yo soy mercaderista y sé claramente, y lo hablaba con ellos, que el éxito está en prepararse. Over decía algo importante, la preparación, pero esa preparación no es para que las personas a las que nos acercamos nos vean preparados, porque entonces cruzamos la línea y lo que le emitimos es una imagen de superioridad que también frustra digamos, el proceso. Una de las críticas más fuertes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que somos los dueños de la verdad, y es porque muchas veces nos mostramos así. Y tomando el claro ejemplo de la ejemplaridad, tomando el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que una de las cosas que más lo llevó al éxito fue la humildad. Jesús habló cuando tenía que hablar, habló de lo que tenía que hablar, nunca se puso por encima ni siquiera de los dotos del Sanedrín, en fin, habló cuando tenía que hablar y habló lo que tenía que hablar. Eso es vital. Es decir, nosotros nos preparamos, nos capacitamos, hacemos estos seminarios y todo es para saber cómo vamos a llegar. Pero el éxito de muchos de grandes empresarios del mercadeo es que llegan a los clientes, le venden lo que tienen que venderle y estos clientes nunca se enteraron de que fueron atraídos, de que hacen parte de un target. Así igual deben ser las personas. O sea, debe ser de Dios, pero desde la humildad de Jesús, no desde la superioridad. Y he visto muchos casos de que se frustran porque esa es la imagen que llega. No es bueno decirle a una persona, estás equivocado, estás mal, no. Decir, ven, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Vea? Porque eso también me causa curiosidad a mí y se va descubriendo poco a poco. Y esa persona estratégicamente, antes de que se cuenta, va a conocer la Biblia, va a conocer la palabra de Dios sin nunca sentirse
el orgullo quizás es una de las cosas más complicadas para las personas. Yo me tropiezo con mucha gente que no entiende bien la Biblia, pero lo poco que entiende lo hace pensar que no hay nada que nosotros podamos explicarle o darle a conocer. Por eso es vital lo que usted decía, yo no podemos entrar un estudio bíblico hablando del espíritu de profecía, porque es decirle que nuestra fe se basa en eso y nuestra fe se basa en la Biblia como tal. La espíritu de profecía es un apoyo que nosotros tenemos y que nos aclara muchas cosas y que posteriormente yo le voy a aclarar, pero no es dentro del plan estratégico, no es bueno, es ir paso a paso y bajo un precepto de humildad que es el que nos va a ayudar. Eso era, pastor. Muy bien, gracias hermano por su aporte, muy valioso. Así que, si continuando aquí con lo que nos está diciendo la diapositiva, pasamos a la tercera parte del ciclo y es el de cultivar. Pero cuando hablamos de cultivar, para ya un lenguaje más aplicado, más práctico, se refiere a la regularidad. Repito, el mayor enemigo del evangelismo es la improvisación, el no ser metódico, lo que aquí está también mencionando el hermano Nando. Si nosotros no somos regulares, ¿qué es regularidad? Regularidad me refiero es que si tú empezaste a dar un estudio bíblico hoy, óyeme, empezaste hoy, ves la otra semana, ves la semana de más arriba, ves la siguiente semana y no dejes de ir hasta que logres el objetivo de que esta persona ame a Jesús, acepte a Jesús y se entregue a Jesús. Uno de los más grandes errores que tenemos los adventistas del séptimo día es que empezamos un estudio bíblico hoy, lo volvemos a dar la otra semana y nos volvemos a aparecer en la casa del interesado a los 2 meses, al mes y medio. Pasamos semanas descuidando al estudiante de la palabra de Dios, lo que obviamente repercute en la efectividad del proceso de evangelismo. Por eso, queridos hermanos, yo creo que algo que tenemos que aprender como misioneros del Señor, que creo yo cada uno de nosotros nos debemos constituir así, es que seamos regulares. Si usted inicia un estudio bíblico, no haga quedar mal a la iglesia. Si usted dice que, hermano, o usted le dice al amigo, fulano, voy el domingo a tu casa, hermano, vaya. Si usted quedó con esa persona de ir todos los domingos, vaya todos los domingos. Quedó de ir todos los martes, vaya todos los martes. A menos que usted esté en cuarentena, es que deje de ir. Pero de lo contrario, asista, cumpla, sea regular en la enseñanza de la escritura, en la realización del estudio bíblico. Cuando aquí se habla de involucramiento, que es la segunda parte, nos estamos refiriendo a que esta persona, usted no solamente sea la cara que él conozca de la iglesia, usted tiene que ir empezando a involucrarlo con la buena parte de la iglesia, con los demás de la iglesia. Si usted está estudiando con alguien que es joven, si usted está estudiando con una joven, con un joven, pues vaya involucrándolo con otros jóvenes de la iglesia. ¿Y cómo se puede involucrar una persona? En la medida que usted va avanzando en el proceso de discipulado, pues usted lo involucra llevando a un joven también a dar el estudio bíblico o invitándolo al grupo pequeño de jóvenes o invitándolo al club de guías mayores de jóvenes. Pero en esta parte del proceso ya usted, además de tener regularidad, usted busca involucrarlo. Porque miren, a mí me pasó mucho en mi primer distrito. Yo creo que ustedes conocen a la hermana Virginia Primo. La hermana Virginia Primo se ha encargado del evangelismo en buena parte del departamento del Atlántico, de aquel lado de la cordialidad. Y me acuerdo que una vez ella me llevó a que la acompañara a dar un estudio bíblico en uno de los municipios. Me voy a reservar los nombres de los municipios para, es mejor así. Entonces, la acompañé y esto, cada vez que digo esta parte, me acuerdo de ella porque la hermana me dice, Dani, vamos, acompáñame porque yo necesito que esta persona sepa que hay jóvenes en la iglesia, que no crea que yo soy la única y que soy viejita, así que yo quiero, y más que tú eres pastor y tú eres joven, así que vamos y te llevo. En ese entonces yo tenía unos 23 años, 22 años apenas. Entonces, la acompañé y sin lugar a dudas, la primera expresión que me dijo esa persona fue, ay, y en esa iglesia también es joven el pastor, en esa iglesia son jóvenes, qué chévere. Inmediatamente hubo un mensaje con solamente la presencia de otro joven. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo involucrar a la persona con otro de la iglesia. Llévelo al grupo pequeño. Si es una señora, pues llévelo al grupo de oración de las damas. Si es un joven que le gusta el deporte, llévelo a los guías mayores, pero busque involucrarlo.
Conocí una iglesia donde había un hermano que cuando traía a uno de sus estudiantes de la palabra de Dios, no dejaba que se lo quitaran de al lado. Cuando se lo venían, venga hermano, que vamos a llevarlo para la clase de visita. No, 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 porque no quería que le robaran ese contacto que él estaba trayendo a los pies de Cristo y no quería que se involucrara con otros. Ese egoísmo a veces a nosotros nos traiciona. Cuando usted esté adoctrinando a alguien, trate de que se involucre con las demás personas de la iglesia, poco a poco y progresivamente. ¿Ok? Hermano Julio está pidiendo la palabra. Creo que aquí está alzando la mano, o me equivoco. Muy bien. Vamos entonces a avanzar. En el siguiente paso, hablamos de cosechar. Bueno, es fácil deducir a qué me refiero cuando hablamos de esta cuarta parte del proceso de evangelismo. Cosechar se refiere a los bautismos. Miren, el propósito de una siembra son los frutos. El propósito de un ciclo de evangelismo es que haya bautismos. Esa es la razón también, obviamente, por la que el Señor nos mandó a predicar, porque es la matrícula de entrada a la iglesia, porque es el inicio de la vida cristiana. No termina ahí el ciclo, obviamente, ya lo dije desde un principio, pero es importante que hayan bautismo. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un bautismo en tu iglesia? ¿Saben? Esa pregunta una vez se la hice a una iglesia y me respondió la junta en coro. Me dijeron, pastor, aquí tenemos como 5 o 6 años que no tenemos un bautismo. Eso no se lo puede permitir ninguna de nuestras iglesias, de que pasen los años y los años y los años sin cosechar. Si eso está sucediendo es porque no hay un plan activo de evangelismo en su congregación. Si lo contrario es que en su iglesia regularmente están habiendo bautismo, pues eso es una buena señal de que hay un proceso activo de evangelismo. Es necesario que hayan bautismos. Es necesario porque, miren, la fruta que no se recoge se pudre. Y hay personas, y bueno, quiero mencionar aquí algo puntual. Hay personas que rayan en el extremo. Yo me vine de mi anterior distrito con el deseo de bautizar a una señora que durante los 4 años asistió a todas las campañas que organizamos. Pero me vine y no pude bautizarle. Me vine frustrado, por así decirlo, porque hay casos en los que son duros de bautizar, van a todas las campañas, pero no se bautizan. Pero eso ya es el extremo, el punto, porque la mayoría, las personas cuando llevan un proceso se bautizan. Y digo esto, hermanos, porque muchos yo los escucho mencionar, pastores, que la gente no quiere seguir a Jesús, pastores, que la gente es dura, pastores, que la gente no quiere saber nada de Dios. Y sí, si bien esto es cierto, hay muchas personas que tienen esa actitud, también la verdad es que las personas no se bautizan es por nuestra culpa. Es decir, por no llevar sanos procesos de discipulado que los lleven de una manera correcta a los pies de Cristo Jesús. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Ahora, si la persona decide no seguir a Jesús, habiendo nosotros cumplido nuestro deber, pues esa es la responsabilidad de la persona. Como dijo el Señor, sacudan sus sandalias y echen para adelante. Pero qué triste es que muchas personas estén dejando de entrar a la iglesia, no por su propia culpa, sino por nuestra responsabilidad. Y es aquí donde quiero apelar a que nosotros tenemos que tener un objetivo claro, y es que hayan bautismo, hayan personas siguiendo a Cristo Jesús. Y muy bien, en la parte de preservar, ustedes saben que el ministerio personal, una de las comisiones que hemos implementado en las iglesias es que haya un grupo de hermanos, una comisión de retención. Porque si hay algo que desanima a muchos hermanos de ser misioneros activos, es que se bautizan 15 y se vayan 20, o que se bauticen 15 y se vayan 12. Se bauticen 10 y se vayan 8. Entonces uno dice, bueno, tanto trabajo, tantas dificultades que tenemos que pasar, tanto dinero que hay que invertir para que una persona llegue a los pies de Jesús, para que se termine yendo, para que no dure ni un mes en la iglesia. Entonces muchos han tomado esto como un caballito de batalla para no participar en el evangelismo, o para criticar a aquellos que sí lo hacen. Entonces dicen, no, sí, tú llevas a los pies de Jesús muchas personas, pero se salen. Y bueno, no debería ser la actitud correcta, pero nosotros tenemos que invertir tiempo, capacitación y fuerzas
en la tarea de preservar a las personas que llegan. Por eso en esta parte es necesario que haya buena instrucción y capacitación. Si una persona llega a nuestra iglesia y nosotros no le capacitamos y le instruimos, entonces se va por nuestra responsabilidad también. Yo quiero apelar, hermanos, a que no nos lavemos las manos tan fácilmente. Cuando alguien se va de la iglesia, no nos demos golpe de pecho diciendo, viste, ese estaba emocionado, sino cuánta responsabilidad tengo yo personalmente en que esa persona haya desertado. La dejé de instruir, la dejé de capacitar. ¿Qué culpa está teniendo la iglesia en esto? El trabajo, como está escribiendo nuestro hermano Nando aquí en el chat, no termina en el bautismo. Ahí apenas inicia la vida cristiana de un nuevo miembro de la iglesia. Pero nosotros, tomamos el bautismo no como una matrícula en la vida cristiana, sino como un grado. No, ya viene, ya está listo. Ya eso está profesionalmente un cristiano, y no es así. Apenas ahí es donde la persona inicia, y es ahí donde muchas veces los estamos descuidando y los dejamos solos. Miren, quiero compartir con ustedes unas citas del espíritu de la profecía de cada uno de estas partes que hemos mencionado, porque hay un respaldo del espíritu de profecía para cada uno de estos procesos y hay un respaldo bíblico. Aquí les pongo toda la imagen porque si alguno de ustedes quiere tomarle un capture, es el momento para que ustedes no olviden esta parte tan importante o las etapas que debe tener el ciclo: preparación, plantación, cultivar, cosechar, preservar. La preparación es ser amigos y servir. Plantar es plantar la palabra de Dios. Cultivar es tener regularidad e involucrar al interesado. Cosechar es que hayan bautismos. Y preservar es instruir y capacitar al nuevo miembro de tal manera que eche raíces dentro de la iglesia y no se vaya. Ahora, quiero compartir rápidamente. Nos quedan 13 minutos para las 8 de la noche y el plan es terminar a las 8 de la noche. Estos textos del espíritu de profecía, para que ustedes vean la seriedad. Es un asunto que es revelado por nuestro Dios. Miren, ahí dice Crisp Object Lexion. No sé ahorita qué traducirá al español. Si alguno me colabora, le agradecería. En la página 57 dice Elena G. de Guay, los sembradores, hablando ya obviamente de la preparación, nos regresamos al primer paso del ciclo de evangelismo. Dice, los sembradores de la semilla tienen un trabajo que hacer al preparar los corazones para recibir el evangelio. En la simpatía cristiana debemos acercarnos a los hombres individualmente. Miren que habla del trabajo personal, ministerio personal, por eso se llama ministerio personal, porque su trabajo es individual. Pero nosotros nos hemos ido al otro lado nos hemos movido al otro lado del extremo, porque queremos es hacer eventos masivos donde la gente se bautice y entre a la iglesia masivamente para saltarnos este proceso individual. Y Elena G. de Guay aquí lo vuelve y lo recalca. Dice, en la simpatía cristiana debemos acercarnos a los hombres individualmente y tratar de despertar su interés en las grandes cosas de la vida eterna. Sus corazones pueden ser tan duros como la carretera batida y aparentemente pueden ser un esfuerzo inútil presentarles al Salvador, pero mientras que la lógica puede dejar de moverse y el argumento es incapaz de convencer, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar el corazón de piedra, de modo que la semilla de la verdad pueda echar raíces. Como decía un profesor mío en la universidad, esto es un tiestazo. Y lo digo porque es una gran verdad lo que aquí la sierva del Señor está diciendo. Y ahorita me pareció leer en el chat de algunos de que hablaban de la necesidad de aprender a convencer, de cómo sacar decisiones. Y miren, cuando les dé la clase de la sacada de las decisiones, las primeras frases que yo utilizo a la hora de sacar una decisión, enseñar acerca de esto, es que el proceso de sacar la decisión se hace sumamente fácil. No se necesita mayor esfuerzo si las etapas del proceso de evangelismo se han cumplido juiciosamente. No tiene usted por qué forzar el corazón. Sencillamente usted hará la invitación y cuando ha habido un proceso sano,
esa persona, sin forzarla, llegará a los pies de Jesús como es debido. Y cuando enseñe un poco de esto, pues tendré la oportunidad de espaciarme en este asunto. Por lo pronto sigo aquí con lo que está diciendo. El texto de Christ Object Lesson, página 57. Entonces, revelado en el ministerio personal, el amor de Cristo puede ablandar el corazón de piedra. En otras palabras, queridos hermanos, seamos más amigos de la gente. Sirvámosle más a la gente y veremos que el proceso de discipulado será más fácil y las personas llegarán a los pies de Jesús más fácil. Pero si usted es un hermano malacaroso, si usted es una hermana amargada, si usted no le gusta brindar confianza, si usted no le gusta crear nuevos lazos de amistad, si usted ya cree que con su vecina va a seguir odiándose el resto de la vida, si usted no trata de restaurar esos puentes, si usted no busca tener nuevos amigos, va a ser difícil que sea un buen misionero. Por eso es importante, y recalco esto, para que la semilla sea sembrada y eche raíces, hay que desbaratar esos corazones de piedra, y solamente el amor de Jesús manifestado en nuestra vida por el ejemplo será de alguna manera el secreto. Hermana Lucy, me parece que usted está pidiendo la palabra. Sí, pastor, buenas noches, saludos a todos. Quería agregar el hecho de cuánta necesidad hay de tornar un poco más personalizada la atención. A veces este tipo de capacitaciones generan el provecho del conocimiento general, pero no debemos olvidar que nos es necesario, casi que obligatorio, hacer empatía con el interesado, a razón de que en la contextualización de su situación puede hacer más eficaz y puede hacer mayormente exitoso el contacto misionero, transformándose ya en un fruto real y eficaz dentro de la iglesia. Amén. Así es, hermana. Gracias. Muy puntual lo que usted está diciendo, importante. Y bueno, qué bueno que los hermanos estemos atentos a este tipo de comentarios. Seguimos entonces con la segunda cita que tiene que ver con el estudio de la Biblia. Miren, se encuentra en Servicio Cristiano, página 37. Satanás, miren lo que dice esta cita. Satanás ahora está tratando de mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad para evitar que cumplan su parte en la difusión de la verdad, para que por fin puedan ser pesados en la balanza y encontrados deficientes. Mira que aquí lo que la revelación nos está diciendo claramente es que una de las tareas de Satanás no es tanto controvertir la verdad, doctrinas, por decir algo, discusiones acerca de doctrinas, sino que sencillamente nos pone en la inactividad. Y yo voy a colocarlo, discúlpeme, en un lenguaje un poco más coloquial. Satanás se dedica más a que la iglesia sea floja, porque esto le es más efectivo. Porque en el momento que nosotros nos pongamos a difundir la verdad, pues obviamente la verdad por sí sola y con un debido proceso, la verdad es fructuosa, da buenos resultados. Pero como él sabe que esto es así, entonces apela más bien es a la inactividad, a la pereza, a la flojera, a la distracción, porque nos pone a hacer todo tipo de actividades que no es nuestra misión, que no es lo importante. La iglesia está con un propósito en cada uno de nuestros pueblos y nosotros debemos estar a la altura de ese propósito, pero ahora la iglesia se está dedicando a todo tipo de actividades que no es la misión que el Señor nos dejó. Entonces nos distrae, nos mantiene inactivos en el cumplimiento de difundir la verdad, y entonces esto le es hasta más rentable que poner a controvertirla. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces rápidamente. Aquí hay un pensamiento, dice la difusión en Servicio Cristiano, página 68, dice, la difusión de la verdad de Dios no se limita a unos pocos ministros ordenados. La verdad debe ser dispersada por todos los que afirman ser discípulos de Cristo. Esto no es un deber solamente de los pastores, nos está diciendo aquí Elena G. de Guay. Esto es un deber de todo aquel que afirma ser discípulo de Cristo Jesús. Todos nosotros debiéramos estar compartiendo la Escritura. Pero aquí hay una excusa, habrá un seminario de excusas, más adelante les estaré mandando la publicidad y la invitación. Hay un listado de excusas y una de las excusas más utilizadas es que yo no sé explicar,
es que yo no me sé la doctrina, y es que precisamente uno de los problemas que tenemos como pueblo de Dios, que nos hemos olvidado de estudiar la palabra de Dios. Y la razón por la cual no estamos compartiendo con nuestros semejantes la Biblia es porque no la leemos, porque no la estudiamos, porque no la escudriñamos. Y es allí donde empezamos mal. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 dice, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra abundantemente, pues también cosechará abundantemente. Esto es un principio que se aplica al evangelismo, que es lo que estamos hablando. Si nosotros queremos tener una abundante cosecha de almas para Jesús, pues naturalmente debemos colocarnos a la tarea para que haya una abundante cosecha. Muy bien, en la tercera etapa de este ciclo, hablamos de la regularidad del involucramiento en la primera parte, y aquí les comparto esta frase de Obreros Evangélicos, página 201, dice, la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones y capillas. ¿Sabe? Aquí Elena G. de Guay está resaltando la importancia de los grupos pequeños, resaltando la importancia de las decisiones que sacamos en los hogares, en los auditorios de 2 y 3 personas nada más, en las pequeñas comunidades. Por eso, queridos hermanos, una vez salgamos de este confinamiento que por sanidad, por salud pública estamos haciendo, tenemos que fortalecer nuestros grupos pequeños, porque es allí donde hay la oportunidad de cultivar bien la palabra de Dios. Cuando un grupo pequeño es regular, cuando un grupo pequeño fortalece los lazos entre sus miembros, es un grupo pequeño que está involucrando a los que están interesados y que sin lugar a dudas la verdad echará raíces en sus corazones y dará fruto para la gloria y la honra de Dios. Y en cuanto a los bautismos, Elena G. de Guay, en Evangelismo, página 229, dice, cuando las personas que están bajo convicción no son llevadas a tomar una decisión lo antes posible, existe el peligro de que la convicción se vaya desgastando gradualmente. Lo que les dije hace un momento, la fruta que no se recoge se pudre. Ahorita estamos, por ejemplo, en época del mango, como decimos coloquialmente. Y aquí en el patio todas las noches cae una buena cantidad de mango que me golpea el techo y que tengo que en la mañana recogerlo. Si yo no lo recojo, en la tarde ya el mango se ha empezado a descomponer. Y si yo no lo cojo del techo, los que quedaron en el techo, llegan moscas, a animalitos, pájaros que aprovechan. Entonces, miren, si nosotros no queremos que el trabajo de siembra, el proceso de discipulado que nosotros hemos venido realizando con una persona se pierda, hay que llegar a un punto en el que hay que invitar a la persona a tomar su decisión por Jesús. Algunos tienen miedo. Pastor, a mí me da como temor decirle a la persona que se bautice, venga, vaya usted. Y yo los entiendo, no quiero parecer indiferente a las razones que muchos exponen para esto. Pero cada uno de nosotros debiéramos ser unos expertos, por así decirlo, en hacer esa invitación. Haremos capacitaciones respecto a ese tema. Pero recuerden, queridos hermanos, cuando una persona lleva mucho tiempo siendo discipulada y no se le lleva a tomar la decisión, esa decisión en su corazón se va desgastando gradualmente, como dice Elena G. de Guay. Así que todo proceso de discipulado debe de ir buscando su propósito, cumplir su propósito, que es el de que hayan bautismos en su debido momento y de la debida manera. Lucas 10:2 dice, la cosecha es verdaderamente grande, pero los trabajadores son pocos. Por lo tanto, oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Esta es una cita muy conocida, pero es dada en una versión que es poco conocida. Muy bien, la última frase que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con la retención, es esta. Se encuentra en Evangelismo, página 351. Después de que los individuos se hayan convertido a la verdad, deben ser atendidos. O sea, que una persona no puede ser olvidada cuando se bautiza. Una persona cuando se bautiza es cuando más debiera ser atendida. Dice, después de que los individuos se hayan convertido a la verdad, deben ser atendidos
Estos recién convertidos necesitan atención de enfermería. Y miren la palabra que utiliza Elena G. de White. Necesitan atención de enfermería, atención atenta, ayuda y estímulo. Esto no debe ser dejado solos, estos no deben ser dejados solos, una presa de las tentaciones más poderosas de Satanás. Necesitan ser educados con respecto a sus deberes, ser tratados amablemente, ser guiados, ser visitados y orar con ellos. Otro tiestazo. Y ahí está la cita, Evangelismo, página 351. Estas personas que recién entran a la iglesia, nosotros no podemos tratarlos como si ya tuvieran una década en la iglesia. Son unos recién nacidos. Hay cosas que no entienden. Se van a vestir todavía de maneras extrañas para nosotros. Hay hermanos que piensan que ya se bautizó, entonces tiene que ser un cristiano hecho y derecho. Miren, es un proceso. Nadie nació corriendo. Tenemos que tener un poco de tolerancia. Debemos asistirlos, debemos visitarlos, debemos estar orando con ellos. Pero qué triste que es cuando un recién bautizado solamente recibe señalamientos y críticas de parte de los hermanos, y esto obviamente causa un dolor en su corazón que termina hiriéndolo y naturalmente saliéndose de la iglesia. Queridos hermanos, este es el proceso, es el ciclo de evangelismo que quiero invitarlos a que tengan en cuenta en sus iglesias. Quisiera, repito, haberles dado este seminario de manera presencial, pero el tiempo sigue avanzando y estamos en cuarentena, así que vamos a empezarlos a dar por este medio. No sé si alguno tiene algo final que decir, que aportar, alguna pregunta. Doy la oportunidad de participar en estos momentos antes de despedirnos. Ok, parece que está todo claro como el agua turbia, así que vamos entonces a clausurar. Queridos hermanos. No, todo claro, pastor, todo muy claro, muy al punto, preciso y edificante. Muchas gracias, pastor. Ok, gracias hermanas a ustedes por su atención, por su tiempo. Y bueno, queridos hermanos, espero que esta capacitación sea de mucha utilidad para lo que ustedes realizan en su iglesia. Esto es una capacitación, invitamos a todos, porque es aplicable a todos los ministerios de la iglesia, familia, dorca, diaconisa, diáconos, etcétera. Todos debemos trabajar de esa manera, teniendo en cuenta que hay que preparar el terreno, teniendo en cuenta que hay que plantarle la palabra de Dios, teniendo en cuenta que hay que ser regular, hay que involucrar a la persona, teniendo en cuenta que tenemos un objetivo que es el bautismo y que luego del bautismo no podemos abandonar a la persona, sino que tenemos que preservarla, tenemos que instruirla, tenemos que capacitar a esa persona para que poco a poco por sí misma pueda llegar a las mansiones celestiales cuando Jesús venga por segunda vez. Gracias, hermanos, por su atención. En los próximos días, creo yo que va a ser para el día domingo, si no me equivoco, con la ayuda del Señor en las horas de la noche, vamos a continuar esta serie de capacitaciones para que ustedes tengan la oportunidad de conectarse e irnos ahí moviendo en este tema de evangelismo para que cuando este confinamiento termine, hagamos las cosas bien para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermana Lucy, ¿le gustaría finalizar con una oración? Con gusto, pastor. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos su nombre, Padre Santo, porque momentos como estos se vuelven tan emocionantes para nosotros como sus discípulos que somos, porque recibimos instrucciones que nos harán, Señor, ser más eficaces en el cumplimiento de esta misión que usted ha dejado en nuestras manos. Gracias por ser tan organizado y por hacer provisión de que en la palabra y en el testimonio profético tengamos las directrices de maneras tan claras para poder realizar este trabajo. Amén. Gracias porque sabemos que como valor agregado tenemos su hermosa promesa de que estará con nosotros a nuestro lado hasta el fin del tiempo en este mundo. Amén. Y permita, Padre, que el mayor milagro se dé en que cumpliendo con esta misión, muchos sean los que lleguen a recibirle
a Jesús como su Salvador personal. Una bendición especial suplicamos para el pastor, a quien colocamos como siempre en sus manos, Señor, para que usted lo constituya en ese canal preciso para estar sirviéndonos a través de estas capacitaciones, y ayúdenos también como miembros a que también nos constituyamos en canales a través de los cuales le vayamos a hacer llegar a las personas la gracia que usted tan abundantemente derrama. Gracias, Señor, por habernos acompañado en este seminario, y que los frutos que necesitas ver en nuestras vidas, Señor, se den, y los frutos que se necesitan ver en los templos también se den para honra y gloria de su nombre. Amén. Todas estas gracias las hemos colocado ante su presencia, compungidos de corazón, comprometidos con esta labor y esperando recibirlas únicamente a través de los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes. Que mi Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Gracias, pastor. gracias a Listo, ustedes. gracias. Bueno, feliz noche y bendiciones para todos. Feliz noche, pastor. Dios los bendiga.